Bueno, seguimos con todo lo que nos han ocultado sobre revelaciones que han tenido diferentes personajes y que los padres de la Iglesia nos han ocultado al hacer el compendio que luego constituyó la Biblia. Hay solo 10 capítulos muy breves que todavía subsisten en el Antiguo Testamento de todos los escritos de Esdras, en lo que se llama el libro de Esdras. Esdras en hebreo significa ayuda, y era un sacerdote y escriba judío. En el año 458 a.C., acaudilló el segundo regreso de los judíos cautivos en Babilonia a su ciudad santa Jerusalén. La fecha es sincrónica con los datos que da Ezequiel. Esdras consiguió que la comunidad judía se comprometiera a observar la Torá, es decir, la ley de Moisés, contenida en los 5 libros del Pentateuco. Además del libro canónico, o sea, reconocido oficialmente de Esdras, existen otros 2 libros apócrifos, o sea, no reconocidos, atribuidos al mismo autor, así como lo denominan, al que llaman libro cuarto de Esdras, escrito originalmente en hebreo, que es un apocalipsis y data del siglo I. De este libro cuarto de Esdras vamos a tratar aquí. No es necesario añadir que tampoco escapó a la rigurosa censura de los elaboradores del canon bíblico, obviamente. En el mencionado libro cuarto, el profeta trata de problemas religiosos de los judíos y se aventura en algunas especulaciones casi futuristas antes de pasar al tema fundamental, la ciencia misteriosa a la que únicamente debía tener acceso un selecto círculo de iniciados. Comienza Esdras por afirmar que ha tenido visiones durante la noche, en su lecho, y que durante esas visiones ha hablado con Dios. Si nos acercamos a estos relatos con un mínimo de espíritu crítico, no vamos a tardar en tener serias dudas sobre su carácter de visiones. Con harta frecuencia las visiones no son otra cosa que una ilusión de los sentidos. Las que aquí mencionan contienen demasiados detalles técnicos y matemáticos para que podamos reducirlas a meros sueños. Por otro lado, en los últimos capítulos de este censurado libro, el propio Esdras revela que su narración se refiere a hechos reales. A menudo, dice, se ha entrevistado con el Altísimo y también estuvo con sus ángeles que le dictaron los libros. Y dice, convoca al pueblo y diles que no te busquen durante 40 días. En cuanto a ti, ten preparadas muchas tablillas y trae contigo a Saraya, Dabrías, Selemías, Etan y Asiel, esos 5 hombres que saben escribir deprisa. Luego ven aquí. Cuando lo hayas acabado todo, publicarás una parte, pero la otra la entregarás a los sabios en secreto. Mañana a esta hora comenzarás a escribir. Así pues, en 40 días fueron escritos 94 libros. Y al concluirse los 40 días, me habló el Altísimo. Los 24 libros que has escrito, primero los darás a conocer para que los lean dignos e indignos. Pero retendrás los 70 últimos y solo los entregarás a los sabios de tu pueblo. Una vez más tenemos la prueba de que los presuntos dioses, cosmonautas, se hallaban decididamente interesados en informar a las futuras generaciones de hombres sobre su presencia en la Tierra. Esta tripulación en particular debió sufrir apremios de tiempo. Quizás motivos imprevisibles de orden técnico obligaron a sus miembros a emprender viaje de regreso antes de lo planeado, porque si no, se exigió la colaboración de 5 hombres que pudieran escribir deprisa al dictado. Quienes quisieran creer que el profeta habló realmente con Dios, ser supremo y omnisciente, y no con los astronautas, encontrarán en el texto mismo la refutación de su postura. El Altísimo confiesa sin rodeos a Esdras su propia ignorancia de ciertas cosas. Y dice, me respondió diciendo, los signos por los que preguntas puedo explicártelos en parte, pero de tu vida nada puedo decirte porque yo mismo nada sé.
En su conversación con el Altísimo, alude Esdras apasionadamente a las injusticias de este mundo. Al igual que en otras escrituras sagradas, aquí también el Altísimo promete regresar del cielo un día lejano y llevarse entonces consigo a los justos y sabios. ¿Regresar de dónde? ¿Llevarse a justos y sabios a dónde? ¿A qué planeta? Es de suponer que la patria de los extraterrestres distaba de nuestro sistema solar varios años luz, puesto que el comandante, el Altísimo, da al profeta algunas indicaciones sobre los desajustes de tiempo que tienen lugar durante los vuelos espaciales a gran velocidad. Esdras se queda sorprendido, no lo entiende, naturalmente, y pregunta al Altísimo si no le habría sido posible crear de una sola vez a todas las generaciones del pasado, presente y futuro, de modo que todas ellas pudieran tener parte en el regreso. Se entabla entre ambos el siguiente diálogo. El Altísimo dice: pregunta al seno materno y dile, cuando recibes 10 hijos, ¿por qué recibes cada uno a su tiempo? Pídele que engendre a los 10 simultáneamente. A lo que Esdras contesta: eso es imposible para él, pues cada uno ha de engendrarse a su tiempo. El Altísimo le dice: así he hecho yo de la tierra un seno materno para aquellos que han de ser recibidos en ella, cada uno en el tiempo que le corresponde. En el mundo que cree he establecido un orden determinado. Esdras medita las consecuencias de lo que acaba de oír respecto al tiempo y quiere saber quiénes serán los más felices el día del retorno, los muertos o los que aún estén en vida. El Altísimo le responde lacónicamente: los supervivientes serán mucho más dichosos que los muertos. Esta respuesta lapidaria es comprensible. Ya en la segunda visión, el comandante había dicho al profeta que la tierra envejecía y había perdido la fuerza de la juventud. Teniendo en cuenta las leyes de la relatividad del tiempo en los vuelos interplanetarios a gran velocidad, dicha respuesta no tiene, a mi juicio, nada de enigmático. Cuando el Altísimo vuelva a la Tierra después de varios milenios, nuestro planeta se habrá hecho inhabitable por la contaminación ambiental y el amontonamiento de sus complejos industriales. Los que aún sobrevivan en él estarán respirando con dificultad los últimos restos de oxígeno. Nada tiene pues de extraño que esos supervivientes que emigrarán con el Altísimo a otro planeta sean considerados los más dichosos. El Altísimo asegura a Esdras que fue él mismo quien habló con Moisés, a quien proporcionó informaciones semejantes. Y le dijo: antaño le envié a Moisés, conduje al pueblo desde Egipto y lo traje al monte Sinaí. Allí mismo lo tuve conmigo, a Moisés, muchos días, le comuniqué muchas cosas prodigiosas y le mostré los secretos de los tiempos. Sobre estos secretos, o misterios de los tiempos, existen indicios en numerosas escrituras. Daniel afirma en el capítulo 7, 25, que en la mano de Dios todo será un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. En el Salmo 89, 4, se alaba al Altísimo con palabras enfáticas. Y dice: porque 1000 años son ante tus ojos como el día que ayer transcurrió y como una vigilia nocturna. ¿Contradicciones? ¿Cosas incomprensibles? No, la ciencia ha demostrado ya desde hace mucho que en los vuelos interplanetarios a grandes velocidades se dan tiempos totalmente diferentes. En una astronave que se desplace a una velocidad aproximada a la de la luz, el tiempo transcurre mucho más lentamente que en el planeta de origen, donde corre muchísimo más deprisa. Por medio de la velocidad y la energía, el tiempo puede manipularse. La dilatación del tiempo, nombre que se da a esas diferencias, no ha sido descubierta hasta nuestra época, pero se trata de una ley y por lo tanto los dioses pudieron también hacer uso de ella si la conocían. Si se imprimiera a una nave espacial una aceleración constante y a la mitad de su trayecto frenara con la misma fuerza, se darían entre la tripulación del cohete y los habitantes que habían permanecido en la Tierra las siguientes diferencias de tiempo. Para la tripulación del cohete tenemos, si pasó 1, para los habitantes de la Tierra también. Si para los del cohete pasaron 2,
para la Tierra, para los de la Tierra 2,1. Para los del cohete 5, para la Tierra 6,5. Si para los del cohete 10, para los de la Tierra 24. Si para el cohete 15, para los de la Tierra 80. Si para el cohete 20, para los de la Tierra 270. Si para los del cohete 25, para los de la Tierra 910. Si para los del cohete 30, para los de la Tierra 3100. Si para los del cohete 35, para los de la Tierra 10.600. Si para los del cohete 40, para los habitantes de la Tierra 36.000. Si para la tripulación del cohete 45, para los habitantes de la Tierra 121.000. Y si para la tripulación del cohete pasaron 50, para los habitantes de la Tierra 420.000 años. Estamos hablando en años. Esto, que reproduce Meyer en su Vademecum del Universo, pone de manifiesto las enormes diferencias de tiempo que se dan entre una nave espacial y su planeta de origen en viajes de muy larga duración. Las consecuencias son realmente fantásticas. Para la tripulación de una astronave acelerada a un ritmo, transcurre el ridículo lapso de 40 años en un periodo en que la Tierra dura 36.000. Conociendo esto, se comprende fácilmente que los dioses, en comparación con los hombres, parezcan inmortales. Y si esta ley tiene aplicación efectiva, ¿no podríamos suponer que los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Moisés, Esdras, a quienes en premio a sus servicios en la tierra los dioses se llevaron consigo en sus astronaves, viven todavía? Es pues verosímil que pueda hablarse de un retorno. Bueno, en mi agenda todavía queda lugar para una entrevista con Papá Moisés. Pero pregunto ahora en serio, ¿no podemos aprenderlo todo de las bibliotecas secretas que existen en nuestro mundo? El prohibido libro cuarto de Esdras acaba con estas palabras. Entró entonces Esdras en éxtasis y fue arrebatado a la morada de sus compañeros después que hubo escrito todo esto. A él se le llama el escritor de la ciencia del Altísimo. Bajo la denominación Akbar Esseman, se encuentra en la biblioteca bodleiana de Oxford un manuscrito del literato copto Abul Hassan Masudi, donde puede leerse lo siguiente. Surit, rey del Egipto antes del gran diluvio, hizo construir 2 pirámides. Mandó a sus sacerdotes depositar en ellas los conocimientos de las ciencias y la sabiduría. En la más grande se consignaron los datos relativos a las esferas y cuerpos celestes, como las estrellas y planetas, sus posiciones y ciclos, y asimismo quedaron representados los fundamentos de las matemáticas y la geometría, a fin de que todas estas cosas se conservaran y perpetuaran para los descendientes que pudieran leer los signos. Bueno, lo dejamos acá para después poder arrancar de lleno con el tema de las pirámides. Estamos hablando de pirámides antidiluvianas, o sea, cosas de las que normalmente la historia no nos cuenta. Y bueno, todo esto del manejo del tiempo, que es diferente estando en el espacio que estando en la Tierra, viene a echar luz sobre lo que cuando uno lee la Biblia realmente se queda como de piedra al ver los años que hablan, los años que ha vivido esta gente y que, bueno, vuelven con un cuerpo, porque no es que no hablan de volver en espíritu. Y bueno, hay diferentes leyes físicas que podrían explicarlo. Esa es la teoría que tiene von Daniken, porque todo esto surge de los pensamientos de von Daniken de acuerdo a sus investigaciones. Nada descabellado a la luz de lo que hoy se conoce en la física, y ni hablar si entramos en la física cuántica. Entonces ya tenemos toda una nueva visión sobre lo que está escrito en los antiguos libros, en los libros que censuraron sobre todo, porque si uno toma
lo que nos dejaron leer está todo muy manipulado, muy mal traducido, adrede o no, pero está muy mal traducido. Le faltan partes, le agregaron partes. Bueno, lo que ya todos conocemos, ¿no? Pasó mucho tiempo. También es que tomaron las tablillas cuneiformes de los sumerios y lo que cuentan ahí, eso pasó a lo que constituyó el Antiguo Testamento, con lo cual no es original tampoco. O sea, ellos tomaron esas historias y las hicieron propias, les cambiaron los nombres y las hicieron propias. Entonces estamos hablando de algo muchísimo más antiguo de lo que nos cuentan, con una información sesgada, manipulada, mal traducida. Entonces realmente se hace muy difícil obtener información de eso, y entonces de lo que hay que empezar a desmenuzar y a tratar de ver qué es lo que tiene algún sentido a la luz de los nuevos conocimientos. Y evidentemente, bueno, hay que formular hipótesis, porque comprobable no hay nada. Pero bueno, esta es la visión de von Daniken. Está la de Sitchin, está la de David Icke, bueno, muchísimos autores. Von Daniken junto con Sitchin fueron uno de los primeros. Estamos hablando de los años 70, pero tampoco son tan distantes unas de otras en cuanto a sus hipótesis. No son muy diferentes. Cambian detalles, cambian algunas cosas en función de la investigación que cada uno llevó a cabo, pero terminan casi en una misma conclusión siempre, que es la que acabamos de mencionar. Así que, bueno, para la próxima seguimos entonces con esta historia en la que ya nos adelantaron sobre las pirámides antediluvianas, donde se depositó un vasto saber.